Bueno, en Biosalud estamos constantemente innovando y vamos incorporando pruebas diagnósticas necesarias para podernos ayudar a diagnosticar a nuestros pacientes y en los últimos tiempos hemos añadido a nuestro elenco pues algunas pruebas nuevas. Uno sería el panel de long COVID, del COVID persistente. Hay muchos pacientes que tienen una continuidad de síntomas después de haber pasado el COVID, que incluso las pruebas ya les salen negativas y sin embargo persisten algunos síntomas, cansancio, dolor de cabeza, etcétera, y en estos casos es fundamental si hay esta relación de mantenimiento de algunos síntomas posteriormente a haber pasado un COVID, pues entonces es importante hacer lo que denominamos el panel de long COVID o de COVID persistente. Este es un panel que ha sido desarrollado por seguramente uno de los mayores expertos en esta materia en el mundo, que es el doctor Bruce Patterson, de la Universidad de Stanford, y que consiste en la medición de una serie de citoquinas, la mayor parte inflamatorias, sobre todo las errantes, la CCN5, la interleuquina 2, la interleuquina 1 beta, en fin. Algunas citoquinas inflamatorias que se sabe que están aumentadas en su producción en lo que es el long COVID, y también medimos algunos factores de crecimiento de tejidos concretos, de tal manera que con todos estos datos vamos a poder confirmar o negar si el paciente está padeciendo lo que llamamos hoy en día el COVID persistente. Y por tanto vamos a poder prescribir el tratamiento adecuado que evidentemente pasará por un filtrado con inusféresis de todas estas sustancias inflamatorias que están manteniendo el cuadro clínico. Por otro lado, otra de las pruebas que hemos añadido en el último año es el panel biomolecular. Este es un panel en el que en cualquier patología crónica, sobre todo en las enfermedades autoinmunes, también en algunas, por supuesto en el Lyme crónico, pero también en otras patologías de tipo crónico, vamos a conocer el estado molecular del paciente. Y aquí, en este panel, vamos a analizar, pues por un lado, los factores de crecimiento de tres tejidos fundamentales, que son el tejido vascular, el tejido de todo lo que es el aparato locomotor, de lo que son los fibroblastos. Después vamos a analizar también el factor de crecimiento del tejido nervioso. Este es muy importante en el Lyme, pero también en otras patologías donde hay un deterioro cognitivo. Después, por otro lado, vamos también a analizar algunas citoquinas inflamatorias. Vamos a analizar la interleuquina 1 beta, vamos a analizar la interleuquina 2, vamos a analizar el interferón gamma, vamos a analizar la interleuquina 4, la interleuquina 10, que entraría dentro de las antiinflamatorias, el TNF-alfa, la interleuquina 6, de tal manera que con todo esto vamos a tener una idea de las moléculas más importantes que puedan tener relación con la fisiopatología del estado de enfermedad del paciente, y que esto luego va a conllevar la prescripción de una fórmula magistral personalizada que va a ayudar a una regulación, a un balanceo de estas citoquinas, de manera que vamos a reducir la producción de las citoquinas inflamatorias, vamos a aumentar la producción de las citoquinas antiinflamatorias y vamos a activar, si es que estuvieran deficientes, la producción de los factores de crecimiento de los tejidos que hemos comentado. También hemos incorporado una analítica desde hace ya unos años, pero que es muy novedosa, y además pues con la satisfacción de decir que es una analítica que se ha desarrollado completamente en España y que solamente hay un laboratorio en el mundo que la realiza, que es una analítica donde medimos la longitud de los telómeros, lo que nosotros llamamos el telome check. ¿Qué es esto? Bueno, pues esta analítica es una analítica que está basada en que cuando una célula humana se duplica, pues cada vez que se duplica, pues los terminales de las cadenas de ADN terminan en unos filamentos, que es lo que se llaman telómeros.
Esos telómeros se van acortando cada vez que una célula humana se duplica. Y entonces esto hace que llegue un momento en el que la longitud telomérica marca el final de vida de esa célula. Y entonces lo que ocurre es que entra en apoptosis y se produce esa destrucción celular. Este es el mecanismo normal y es precisamente una de las causas fundamentales de envejecimiento. Y todo aquello que nos agrede, la toxicidad, la inflamación, la oxidación, la acidificación, todo eso va acortando los telómeros y por tanto son causas fundamentales del envejecimiento y es lo que nos produce un envejecimiento patológico en vez de tener un envejecimiento fisiológico que también, no obstante, se produce con un acortamiento de esos telómeros. Y esto nos va a dar, esa longitud nos va a ayudar a conocer la edad biológica de la persona, la edad que tienen las células, porque la edad que figura en el DNI ya lo sabemos, pero muchas veces hay una diferencia, una desincronización, y entonces esa edad biológica es mayor que la edad cronológica y por tanto esa persona está con un envejecimiento patológico y a la vez esta prueba nos va a servir no solamente para saber nuestra edad biológica, sino también para ir monitorizando la respuesta a un tratamiento antienvejecimiento, porque no existen realmente tratamientos que con seguridad puedan alargar esos telómeros, pero sí que pueden mantener la longitud de los mismos y por tanto tener ese efecto antienvejecimiento que todos deseamos. Otra técnica diagnóstica que estamos utilizando así novedosa sería el análisis de toxicidad celular. Hemos hecho una selección. Esto tiene, digamos, este análisis tiene dos niveles de análisis. El habitual, donde medimos 24 sustancias, donde hay incluidas pues algunos metales pesados, algunos productos químicos, como el bisfenol, como el glifosato, como el DDT, también la diacina, por ejemplo, pero también algunas micotoxinas, la aflatoxina A, la ocratoxina, etcétera, de tal manera que con ello vamos a conocer en sangre, o sea, qué toxinas están circulando en sangre en el paciente y que por tanto están impregnando también los tejidos y también el interior de las células. Esto evidentemente lo usamos para conocer el estado de toxicidad del paciente y también para ver si realmente estaría indicado un tratamiento de inusféresis, que lo que nos va a hacer es filtrar no esas 24 sustancias, sino todas las sustancias tóxicas que pueda tener esa persona en su sangre. Después también tendríamos lo que llamamos el perfil de toxicidad. El perfil de toxicidad, aquí ya hablamos ya más de toxicidad en los tejidos y entonces pues está compuesto de tres pruebas fundamentales. Una sería el Mycotoxin Check. Este análisis se hace con orina y lo que hacemos es medir toda una serie de toxinas producidas por los mohos de la humedad. Ahí medimos pues la ocratoxina A, medimos también pues el subproducto que inhalamos de los aditivos que se añaden a la gasolina para aumentar el octanaje, el MTBA y el MTBE. Después también analizamos algunas otras sustancias como el ácido micofenólico, que nos condiciona que nuestras células defensivas, los linfocitos, tanto los B como los T, proliferen de una forma mucho más lenta e incluso pues estén bloqueados y no sean capaces de defendernos ante infecciones y ante agresiones de cualquier tipo. Después también tenemos algunas otras sustancias que están produciendo una tendencia, como la ocratoxina A, pues es que es inmunotóxica, es nefrotóxica, es cancerígena. Entonces, pues todo esto nos va a dar una idea de eso, qué toxinas producidas por mohos de la humedad pues tenemos en nuestros tejidos. Otra prueba sería el Heavy Metals Check. El Heavy Metals Check sería un análisis donde vamos a medir la toxicidad en un tejido de depósito, como es en este caso el pelo. Esta analítica también se puede hacer en orina, incluso en estos casos hacemos lo que se llama una prueba de provocación, o sea que administramos previamente al paciente un suero que va a movilizar los metales pesados que haya en el organismo y especialmente los que haya también dentro de las células, que son los más intracelulares, son el plomo y el mercurio, y entonces vamos luego a analizar esos metales pesados en la orina. También se puede hacer evidentemente en sangre.
Después también tendríamos lo que es el análisis de productos químicos tóxicos. Este también se hace en orina y donde vamos a cuantificar pues toda una serie de productos químicos, incluido la analítica específica que hacemos también en orina para analizar el glifosato. Todo esto nos va a servir para conocer el índice de toxicidad que tiene esta persona, también nos va a servir para tomar una decisión sobre la posible indicación o de hacer un análisis de toxicidad celular y ver qué tiene en sangre en circulación para posteriormente pues, poder prescribir un ciclo o una sesión de inusféresis, o también por otro tipo de tratamientos, en la mayor parte de los casos de tipo intravenoso. Luego tendríamos también el perfil de nutrientes, donde vamos a analizar, está compuesto por 4 análisis a la vez. Por un lado sería el análisis de los minerales, algunos minerales concretamente, en este caso pues el cobre, el zinc, el magnesio, el hierro. Después tendríamos también los aminoácidos. Nosotros somos una estructura proteica, por tanto las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos y entonces pues tenemos que saber cómo están nuestros aminoácidos, porque son precursores de hormonas, precursores por ejemplo de neurotransmisores, como por ejemplo el triptófano es precursor de la serotonina, y una persona que esté deprimida, le haya pasado lo que le haya pasado, si al cabo de los años, yo qué sé, pues gente que ha tenido la desgracia que se le ha muerto un cónyuge, se le ha muerto su padre, se le ha muerto un hijo, bueno, pues en todos estos casos que con los años no superan esa situación, aparte de, en fin, que son situaciones complicadas, pues a veces también hay un remanente de causa bioquímica que está manteniendo ese proceso y que simplemente pueda ser una falta de triptófano. Y que el tratamiento no sería tomar un antidepresivo, sino que el tratamiento sería reponer ese triptófano. Con ese triptófano ese paciente empezaría a producir serotonina y con eso el estado de ánimo se estabilizaría de forma fisiológica. Después, por otro lado, también estos aminoácidos tienen mucho que ver pues, con funciones cognitivas, por ejemplo, la fosfoetanolamina y la fosfoserina, que son sustancias que son necesarias para el funcionamiento de son las que usan nuestras células cerebrales para todo lo que es funciones de memorización y concentración. También la betalanina, la alanina, incluso la fenilalanina, pues esta es una sustancia importantísima relacionada con la ansiedad. O sea que y también, por supuesto, si estamos ante un paciente que tiene una artrosis y resulta que queremos hacer un tratamiento con plasma rico en plaquetas, un tratamiento de regeneración, bueno, esa regeneración se va a producir siempre y cuando tenga los ladrillos para que se produzca, y esos ladrillos son los aminoácidos, en este caso la prolina, lisina y glicina. El colágeno, que es la proteína más importante de nuestro organismo, tiene un 85% de glicina. Y nosotros, además, y estos son unos estudios desarrollados por el profesor Enrique Menéndez Evia, que es un profesor, un bioquímico muy reconocido de la Universidad de La Laguna, que demostró ya hace años que tenemos unas necesidades de glicina de 16 gramos diarios y que precisamente hay un fallo en el metabolismo humano que genera una deficiencia diaria de 10 gramos de glicina. Porque por la alimentación solamente podemos cubrir 6 gramos como máximo. Es decir, que seguro en todos los casos, toda la humanidad tiene un déficit de glicina de 10 gramos al día. Y eso hace que es muy recomendable el utilizar glicina 5 gramos por la mañana y 5 por la noche, simplemente para mantenernos bien, para que el colágeno se mantenga y por tanto también será una forma de controlar el proceso de envejecimiento. Por otro lado, también en estas pruebas tendríamos pues, lo que son los ácidos grasos esenciales. Esto es fundamental también. Por ejemplo, un paciente que tiene una patología inflamatoria, y aparte de que igual que cualquier patología empieza con una acidificación de los tejidos, también empieza con una inflamación silente que cada vez va haciendo más daño, ¿no? Y esta inflamación la modula el organismo o la trata de combatir con los ácidos grasos esenciales omega 3. Entonces vamos a medir todos los omega 3, todos los omega 5, todos los omega 6, todos los omega 7 y todos los omega 9.
Y los omega, por ejemplo, los omega 5 y los omega 7 son protectores de piel y mucosas, los omega 9 son protectores cardiovasculares, entonces los omega 6 en cambio son proinflamatorios, y entonces un paciente que tenga los omega 3 bajos y los omega 6 altos siempre va a tener inflamación, y entonces si además tiene una artritis reumatoide, esa artritis reumatoide va a tener más sintomatología, una sintomatología mucho más florida por la inflamación que está descontrolada con esa deficiencia de omega 3 y ese exceso de omega 6. En este caso también es muy importante el análisis de las vitaminas. Sobre todo en este caso, pues analizamos como mínimo por la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, que es la antioxidante por naturaleza, y la vitamina D, porque la vitamina D no solamente tiene la función de fijar el calcio en los huesos, sino que tiene la función más importante, si cabe, de mantener el sistema inmune activo. De hecho, la vitamina D es la sustancia inmunomoduladora más importante que tenemos en el organismo. Es decir, que cualquier paciente con enfermedad autoinmune vamos a ver que tiene la vitamina D baja. Y hoy en día, pacientes con infecciones, pacientes con COVID persistente, pacientes con Lyme, todos estos pacientes tienen la vitamina D baja, y eso es una de las cosas que tenemos que solucionar desde el inicio. Y de hecho que hoy en día, bueno, pues yo recuerdo que de niño yo jugaba en la calle, jugábamos al balón, ahora los niños juegan con la videoconsola y juegan en casa, o sea, no les da el sol, vamos, ni de casualidad, con lo cual, pues efectivamente la producción de vitamina D está muy disminuida, y hoy en día pues es muy habitual que sea necesario el aporte diario o el aporte cada X tiempo, depende de los casos, de esa vitamina D, para mantenerla en unos valores aceptables. Incluso en los casos como las cifras de normalidad tienen una amplitud muy grande, de 75 a 250, pues en estas patologías crónicas que hoy en día estamos viendo con tanta frecuencia, hay que intentar que el paciente esté en el tercio superior de la normalidad. Por supuesto que no tenemos que pasarnos de ahí, porque podríamos tener entonces otros problemas, ¿no? Pero sí que esté en ese tercio medio, en ese tercio superior de la normalidad. Luego a veces analizamos también pues vitaminas como la vitamina B1, que es la tiamina, la vitamina B3, por ejemplo, la niacina, pues es muy importante, porque la niacina en pacientes que tienen falta de energía, que tienen cansancio, la fatiga crónica, la fibromialgia, todos estos pacientes que siempre les falta ritmo, porque no tienen suficiente producción de energía mitocondrial, no fabrican suficiente ATP, pues en muchos casos es por deficiencia de la vitamina B3, y esa normalmente pues no se analiza. También por otro lado tenemos la vitamina B2. La vitamina B2 es la riboflavina, es una vitamina antiinfecciosa. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un Lyme crónico, tendremos que chequear cómo está la vitamina B2, porque si la tiene baja, estamos perdiendo una oportunidad de ayuda en ese ambiente infectado que tiene el paciente. Luego ya, por último, tendríamos como novedad pues el análisis de intolerancias relacionadas con la producción de histamina. Es decir, dentro de lo que es la patología relacionada con la histamina, tendríamos varias posibilidades. La primera sería que el paciente tuviera un déficit de DAO, un déficit de diaminoxidasa, que es la enzima que metaboliza la histamina. La segunda sería, entonces, en ese caso, pues el tratamiento, claro, confirmado que hay un déficit de DAO, pues es tomar la diaminoxidasa que ese paciente no fabrica, que puede ser momentáneo o no, con lo cual hay una analítica que hacemos donde medimos la diaminoxidasa y además vemos si el motivo es genético o no, es decir, si eso es temporal o es que eso es para toda la vida. Después también puede haber pacientes que lo que tengan es una histaminosis, y entonces es una alteración en la metabolización de la histamina y un acúmulo de esa histamina. Pero luego también tendríamos casos en los que el paciente está desarrollando una reacción bioquímica inmunitaria cuando consume determinados alimentos, en los que se produce un aumento de la histamina, de la producción de la histamina. Entonces, en estos casos, pues hay personas que si comen ajo, por ejemplo, pues se les desencadena una tormenta de producción de histamina,
que hace que se inflame los tejidos y que se mantenga esa inflamación. Por lo tanto, el ajo pues lo consumimos pues prácticamente a diario, ¿no? Aunque no seamos conscientes de ello, pero también puede ser al huevo, o también puede ser a los lácteos, también puede ser a los cereales con gluten. Entonces, esta analítica es muy importante en todo paciente que tiene una patología crónica, paciente que tiene una enfermedad autoinmune, y también en el Lyme, que no deja de tener siempre inflamación, porque si parte de esa inflamación está producida por este mecanismo, lo vamos a poder eliminar de forma inmediata, ¿no? Luego esta persona tendrá que eliminar de su alimentación momentáneamente, en teoría durante 6 meses, la ingesta y el contacto con esos alimentos, y normalmente el organismo se regula y ya no tendrá ese exceso de producción de histamina por cuando consumen esos alimentos.